¿Qué tal, amigos de Muestra Música? Estamos acá en TVLAM para presentar toda la línea de sintetizadores Behringer con la eminencia máxima que puede estar en Argentina, el señor Ernesto Romeo. ¿Cómo le va? Excelentemente bien. Sí, sí. Te hago la primera pregunta Sí. y te la tiro así como una bomba. ¿Qué crees que está haciendo Behringer con todos estos sintetizadores? Bueno, en principio está haciendo muy buenos sintetizadores, Bien. lo cual ya es mucho decir, desde el punto de vista en que la industria del sintetizador y la lógica atrás del sintetizador es absolutamente diferente a la de cualquier otro instrumento musical, por las propias características de los sintetizadores, que son instrumentos que no tienen como una especie de desarrollo definido que vaya por una especie de única línea después de una depuración de décadas o siglos como han tenido los instrumentos musicales tradicionales. Claro. El sintetizador incluso tiene un origen que ni siquiera es el de ser un instrumento musical, sino una cosa un poco más amplia. Entonces, siempre ha tenido el sintetizador una cuestión muy compleja en relación a lo que tiene que ver con el concepto de desarrollo, el concepto de avance, las formas de comercialización, incluso las formas físicas en las que se presenta, una especie de conflicto conceptual y filosófico de si tiene que tener alguna interfaz relacionada con un instrumento musical o no, si es un instrumento que se tiene que inclinar hacia el uso general de sonidos que puedan tener con cosas imitativas de otros instrumentos acústicos o eléctricos, claro. Si hay que todo el tiempo estar innovando y creando síntesis nuevas, interfaces nuevas, si de alguna manera está bueno mantener una línea de desarrollo en el cual cierto tipo de cosas que de alguna manera sean, no sé, como instaurado en el gusto popular o en la cultura general, no está bueno desarrollarlas. El sintetizador es un instrumento muy conflictivo en el buen sentido, en cuanto a que pone patas para arriba un montón de conceptos de lo que es esto, un instrumento musical, hacer música, ser músico, tener técnica, el desarrollo, el avance, bla, bla, bla. Se comercializa de una forma bastante estrambótica, porque tiene mucho que ver con cosas vinculadas al universo de los objetos de consumo, más que al de los instrumentos musicales, claro, tradicionales, ¿no? Claro. Está muy vinculado a la cuestión tecnológica, a veces parece más una cosa que te puedas encontrar en un supermercado de electrodomésticos, en la forma en que se fabrica y se comercializa, sí, y el hecho de que venga con un manual, por ejemplo, que un instrumento musical. O sea, vos te compras un oboe y no viene con un manual de instrucciones. Claro, entonces hay como toda una cantidad de cosas que están vinculadas a eso. Entonces, hacer buenos sintetizadores es una cosa que es difícil de explicar, porque tiene que ver con la cuestión de calidad de construcción, de cierto tipo de sonido, que más que buen sonido, en un sentido como pretendidamente objetivo, tiene que ver con algo que resulta inspirador. Claro. Sobre todo teniendo en cuenta que son instrumentos que en verdad no suenan, son instrumentos electrónicos, en donde el sonido siempre va a estar mediado por una amplificación. Entonces hay algo en la génesis electrónica de estos instrumentos que es importante desarrollar con un criterio, para que no sea simplemente un aparato que de alguna manera haga algunas... Una caja boba. Sí, sí, exactamente. Sí. Una cosa que o que no tengas vos suficiente interacción, o que no sea inspiradora más allá de un par de prestaciones. Entonces, el hecho de que Behringer haya retomado, por un lado, una serie de instrumentos que habían quedado como, por un lado, como cosas muy influyentes en la cultura, pero a su vez como una línea que no se siguió desarrollando porque las empresas o no las hacían después de haber terminado como su manufactura por cuestiones muy variadas, incluyendo pasar de moda, querer vender productos nuevos, etcétera, etcétera. Por un lado, permitió que muchos sonidos, interfaces y formas de trabajar en la síntesis volvieran a la contemporaneidad desde un punto de vista en el que no habían sido tratados en su momento. ¿Por qué crees que vuelven a la contemporaneidad? Porque hay un romanticismo, ¿no? Hay un... No, para mí no es un romanticismo, porque un violín no es un instrumento para hacer un tipo de música y nada más.
ni que está asociado a una época. Se pueden hacer cosas increíblemente contemporáneas con un violín o con un piano. Está bien, pero o sea, hablando de la historia de la humanidad, Sí. en el momento en que fueron saliendo, había como una carrera armamentista de las empresas, ¿no? De hecho, los sintetizadores participaron mucho de la transición entre la técnica analógica y la técnica digital. Entonces, toda la semana salía algún aparato nuevo que dejaba medio obsoleto el anterior, cosa que hoy es exactamente al revés. Hasta los más viejos parece que tienen como una reivindicación mayor. Es que es así, porque estos no son, insisto, aunque parezcan, por esto que hablábamos del manual o del plástico, de la forma esta que vos decís de una cosa que sucede a la otra y la obsolescencia, esto en el fondo sigue siendo algo que está pensado para el arte, para la expresión. Y eso no tiene obsolescencia, ni tiene una temporalidad que vos puedas decir, bueno, esto viene atrás del otro. Sí lo hubo por esta cosa mixta en el cual el arte electrónico en general y el arte sonoro electrónico también es algo muy nuevo que descoloca conceptualmente a la gente, incluso a los propios artistas, incluso a la propia gente que lo hace. Claro. Entonces hay como una especie de lucha que no se sabe si hay que darle más bola, digamos, a una idea tecnocientífica del avance y de una comunidad muy positivista de, bueno, el futuro siempre es mejor que el presente y el presente siempre es mejor que el pasado, o una cosa mucho más atemporal, que sí está más vinculada justamente con por ahí la filosofía, con el arte y demás, que es que el tiempo es una cosa muy difusa en el que no se puede decir que las cosas van en un solo sentido del progreso. Bien. ¿Y en dónde recoge el guante Uli Berenguer con esta historia? Para mí en el hecho de que muchos instrumentos que fueron diseñados en sobre todo a fines de los 60, pero sobre todo en los 70, comienzo de los 80, se dejaron de hacer a veces muy pronto, a veces dejaron de hacer forzados por una situación vinculada a cambios tecnológicos y de moda, y a que justamente había como una idea de que el sensor todo el tiempo tiene que representar algo nuevo. Y en ese nuevo hay también una falta de desarrollo de las cosas. O sea, si vos estás cambiando tu sintetizador cada un año, probablemente no puedas profundizar mucho en su potencial, claro. Más que es lo que pasó mucho en los 80 y los 90, más que utilizar algunos presets que se ponen de moda y después muy rápidamente quedan viejos. O sea, en un momento, en el 84, 85, era de rigor poner el piano eléctrico del X7 y en el 91 era tipo, bueno, ¿por qué no te vas buscando otro? ¿Y qué era el otro? El piano eléctrico del M1, por ejemplo. Sí, entonces, claro. Ese tipo de cuestión es algo que, visto desde un punto de vista quizás más artístico, no sé si está tan bueno como para decir realmente es una línea que la consideremos progreso. Más bien me parece que tuvo que ver, lo mismo que pasó con el CD versus el vinilo, con una forma de copar el mercado de una manera muy agresiva y convencer al usuario de que todo lo que tiene no le sirve y lo tiene que tirar para comprarse algo nuevo. O sea, mucha gente se compró toda su discografía de nuevo en CD, pero a costa de tirar los vinilos y las bandejas. No decir, bueno, tengo esto otro y un día escucho de una forma, hoy tengo ganas de estar sentado en un sillón frente al equipo de música, mirar la tapa del disco, me paro cuando termine y doy vuelta y no me molesta el ruido de fritura si lo hay. Y otro día no, me pongo el Discman y me voy a andar en patineta a ATC claro. Escuchando el Discman. Claro. No, era tipo, bueno, el vinilo, ¿qué? Sí, incluso lees libros de ingenieros en audio y qué sé yo, de los 90, y lo analógico es tipo, bueno, solo defectos. Y después termina pasando lo contrario. Hoy día la gente tira los CDs, se los da a las niñas y los niños para que jueguen y qué sé yo, y escuchan MP3 o se compran vinilos de nuevo. Claro. Entonces, ese tipo de cosa para mí es perniciosa. Desde el punto de vista cultural. Y lo que me pasa, lo que me pasa es que siento que muchas marcas no hicieron eco de un momento como de maduración respecto al crecimiento del sintetizador en el cual se dijo, bueno, o sea, son dos cosas paralelas, crecer, hacer cosas nuevas, buscar alternativas, porque el sintetizador todavía sigue en desarrollo, todavía no hay un sintetizador que sea absolutamente diseñado como sintetizador. Lo estamos viendo acá, un teclado con unas perillas, o sea, una cosa de una interfaz musical con una cosa genérica electrónica. No hay una cosa que diga, bueno, esto es, como es una arpa y tiene una identidad. Claro. De arpa. Son las cosas que tienen, solo sirven para el arpa, no sirven para otra cosa. Sí. Bueno, eso no pasa con el sintetizador, es un instrumento absolutamente genérico, a pesar de lo especial que es. Entonces, lo que creo es que muchas marcas continuaron con esta beta, que ya creo que en los 90 estaba agotada.
cuando mucha gente empezó a recurrir a los sintetizadores de descarte, que eran los analógicos de los 70, para volver a crear un panorama nuevo a partir de eso que nunca había envejecido en realidad. Podrá no tener MIDI, podrá ser monofónico, pero nadie le critica una flauta que sea monofónica. Ahora, Sí. perdón, en el caso de Behringer tenemos un Model D y un Poly D. ¿Sí? El Model D es exactamente un Minimoog en formato, bueno, Sí, en formato, un clon pequeño. de Minimoog en formato Eurorack. Y este hace sin todo teclado. lo que hace el Minimoog, ¿eh? O sea, Sí, es sí. como esto, solo que con perillas ya un poco más grandes. El teclado realmente, aunque tenga media octava menos que el Minimoog, tiene este teclado largo, con la posibilidad de, le agregan un cuarto oscilador, que ya de por sí para un sistema monofónico es una gloria. Le pusieron todas las prestaciones que ya el Minimoog de Moog Model D y el Behringer Model D le habían puesto, es el LFO, Sí, el control sí, por voltaje, bla, bla, bla. perfecto. Pero la posibilidad de usar esa especie de parafonía, de tomar los 4 osciladores como si fueran osciladores independientes controlados por el voltaje independiente de hasta 4. ¿Nos mostrás eso? ¿Sí? Puedes hacerlo con diferentes formas de onda. O la posibilidad de ponerlo en el modo unísono, en el cual si tocas una sola suenan los 4, si tocas 2 suenan 2 y 2. O sea, hay 2 osciladores bajo esta y si tocas 3 o 4, tenés Sí. una voz para cada oscilador. Pero si lo pones en modo poly, pasa que directamente si tocas una, vas a un solo oscilador, tocas otra. Y esto, por ejemplo, que es una forma no homofónica de programarlo, hace cosas que un sinte polifónico no tiene. El hecho de que cada voz tenga un sonido Tenga diferente. diferente timbre. Vos podés hacer esto, que es programarlos a todos igual. Claro, entonces sí. Se independizan absolutamente cada uno de los 4 osciladores. Claro, solo los osciladores, pues. Después Sí. se mezclan, pasan Sí, por sí, un sí, solo todo- filtro. sí, es común para todos. El hecho de que le pusieran la distorsión, bueno, es para sonidos solistas está bueno, Sí. o polifónico también, pero es una cosa que el Minimoog era muy usado con pedales de distorsión y demás. Sí. Pero el hecho de que le pusieran este chorus para el uso parafónico es fantástico, porque el que sea un solo oscilador por voz cuando los hacen parafónico hace que no pueda generar detunes entre osciladores Claro. dentro de la misma voz. El chorus, en el genera. Juno, que ya lo mencionaste Sí, hace un ratito, sí. el suboscilador, la modulación de ancho de pulso y el chorus hacen que un instrumento de un oscilador por voz termine sonando súper grande. Este no tiene suboscilador, no tiene modulación de ancho de pulso, pero sin embargo, el que esté dentro de este contexto de audio muy, muy propio de Moog y la forma en la que está presentado hace que, por ejemplo, suene más grueso que el Monopoly, que Claro. era uno de los pocos sintes que trajo esta idea, ¿no? De Claro. sonar monofónico con 4 osciladores o parafónico de un oscilador por voz. Perfecto. Este a mí me parece también un instrumento muy, muy... dentro de lo que es la evolución del concepto del Minimoog, me parece un instrumento bisagra en ese ¿Y sentido. el hecho de agregarle el sequencer? Y eso está buenísimo, porque, bueno, este tipo de sequencer, por ejemplo, Que es el mismo que tiene Crave y... Es el mismo, todos vienen medio inspirados en la mezcla entre este concepto de que vos puedas prender y apagar pasos Sí. y el Pro One. El Pro One es un sinte que tiene un sequencer digital muy piola, que también lo tenía el Roland SH101, la idea de que vos vas tocando en el teclado los voltajes o las alturas o los datos que quieras que se memoricen y después el reloj del LFO simplemente te los dispara y podés ingresar o no un silencio. El paso adelante que dan estas cosas es que vos puedas prender y apagar esos pasos. Claro. ¿No? Haciendo que una secuencia no tenga que tener siempre la misma, no solo el mismo length, que eso también está bueno, que lo puedes cambiar en tiempo real, sino que no tenga que tener siempre los silencios preescritos. Es fácil de transponer porque una vez que está grabada la secuencia el teclado te sirve como transpositor, así que pone una cosa que solo fue medio presentada con algunos sintes de fin de los 70 y comienzo de los 80, particularmente el Pro One y el CH101, Sí. y después también había quedado desprendida. En la fin de los 80 y los 90 no te encontrabas sintes con esos sequencers. Y es un recurso musical súper piola. Claro. Además de ser tecno instantáneo, ponele, ¿no? O Berlin School instantánea. Sí, claro. Entonces, qué sé yo, escribir un sequencer como el de I Feel Love en un sinte de los 90 y poder improvisar con eso era muy complicado. Porque vos podías escribir la secuencia, pero después si querías quedarte en un compás durándote más tiempo, tenías que prever que cada cambio de tono lo tenías que escribir en un pattern por separado y
encontrar una forma de solo ir disparando los pates, pues si armabas en modo canción no tenías manera de interactuar con eso en tiempo real. O sea, una tontería como decir una secuencia de 4 notas o de 8 notas al que la transpongo cuando quiero, no era fácil de hacer un instrumento MIDI de los 90. Claro. Entonces la obsolescencia es una cosa absurda de mencionar en ese sentido. Totalmente. Era una cuestión de programa en ese momento, ¿no? Totalmente. Era cambiar totalmente todo. la Tenías película. que ver el programa, tenías que prever el pattern, tenías que prever todas las cosas de antemano. Entonces, pequeños cambios son muy, muy importantes, porque no se puede negar que el concepto atrás de cosas como Fire Tangerine Dream, I Feel Love de Jojo Moroder, On the Run de Pink Floyd, que están hechos todos con variantes de secuencias análogos o secuencias digitales aplicados a sintes análogos, o el caso de Kraftwerk, no han sido cosas que han cambiado para bien, o han abierto para bien más que cambiado un aspecto de la cultura contemporánea. Entonces yo creo que esos pequeños detalles en manos de gente con aptitud creativa, no lo digo en un sentido meritocrático lo de aptitud, ¿no? Sino en el sentido de predisposición. Sí. Actitud podría ser en todo caso más que aptitud. Creo que como que aporta un montón. Entonces lo que yo tengo la impresión de lo que está pasando con estos instrumentos es que si mucha gente los ve como que pueden llegar a venir a desequilibrar, no sé bien cuál equilibrio, tampoco estaría muy seguro de cuál es el equilibrio que existía antes de esto, pero bueno, yo siento que aportan como otra mirada. No me parece que la gente que haga sintes artesanales o que, no sé, o que Yamaha tenga que dedicarse a volver a hacer cosas de moto y de motor de lancha nada más. Obviamente. O sea, de hecho, pienso que de alguna manera sacude un poco la modorra. Ahora salió el Prophet 5 y el 10 hechos por David Smith. Tienen un precio lógico para lo que es un sintetizador de lo que sería como una gama intermedia, no es super gama, pero lo que sería, no sé, una segunda gama media, ¿no? De media alta, ponerle una cosa Totalmente. así. Probablemente Behringer saque un Prophet 5, seguro lo va a hacer. O se llame Prophet 12 o 11, no sé, y le pongo la voz. No sé si eso realmente va a repercutir en lo que David está haciendo. Claro, claro. No, me da la impresión de que son cosas que pueden convivir, que pueden estar en paralelo. Después, la cuestión de la copia, no sé, es tan complejo de analizar que es muy difícil tomar, para mí, una decisión definitiva. Por esto que te digo, que en verdad, primero que es muy difícil encontrar quién es el origen de todo. Como para decir, bueno, entonces esto es lo único que es original y todo el resto es una copia de. Por un lado eso. Y por otro lado, si efectivamente se puede decir que hay algo que se ha inventado como si saliese de una caja de la nada. Entonces hay y a su vez, por supuesto, mucho de esto se vende solo gracias a todo lo que pasó antes. Claro. O sea, ¿esto por qué se vende sola? Porque ya existió el 808. Claro. Pero si fuese por Roland, el 808 se hubiera quedado en 1982 y ya está, se acabó. Lo que hizo que el 808 sea algo que hoy día se vende sola, no es lo que hizo Roland con el 808, que hizo una cosa muy grande, hacerla. Sí. Y ponerla en manos de gente. Pero resulta que lo que pasa es lo que hizo la gente también con eso. Entonces es una combinación de cosas. Entonces siento que en muchos análisis falta como no solo gratitud, sino también amplitud de miras, de cómo se dan las cosas. Que no es por mí. Exactamente. Lo que pasó. Exactamente. Y creo que es por una conjunción de factores y muchas veces, lo que termina pasando es que las empresas agredientes tienen que admitir que tuvieron una política equivocada respecto a algo y algo que ellos maltrataron o que no le pusieron la inversión, la paciencia, lo que sea. O destrataron. O que incluso se cagaron en los clientes, tipo, mira, yo si este formatero no lo hago más, te jodes. No lo podés conectar más, bueno, olvídate, yo ya no fabrico más este sincronizador, nos pasa en el mundo de la computación todo el tiempo, pero en el arte tiene una cosa distinta. ¿Vos crees que Uli Behringer lo tiene en cuenta todo esto, más allá de su mente netamente comercial? ¿Pensás que se piensa en esto filosóficamente? A mí me parece que mucha de la gente que se dedicó a esto, aparte de lo comercial, tiene algo. Pasa que es muy difícil hacer como fluir el amor en el mundo comercial, pero creo que hay mucha de la gente que ha hecho esto una cuota importante de amor. Lo veo tanto en el fundador de Roland como en la gente que hizo Korg, como en Moog, como en Overkill, como en Donald Buchla, como en Alan Perma, bla, bla, bla. Como lo veo en Behringer. Aman algo de esto. Posta.
Ok. Entonces hay algo que les toca en un lugar sensible diferente, más allá de que después puedan tener montones de políticas muy distintas de empresas, que hasta el día de hoy, incluso algunas que vienen hace mucho tiempo, fueron mutando mucho de perspectiva y de actitud. A mí me parece que Uli da la impresión de que su objetivo siempre fueron los sintes y que hizo como una especie de parábola larguísima de un par de décadas para llegar a este punto. Tengo esa impresión. A mí me llama mucho la atención que tanto Hans Nordelius en Nord como Uli Berenguer son tecladistas los dos. Sí. Y me parece que obviamente influye la sensibilidad de alguien que es músico Aparte también, ¿no? está claro que él en esto se involucró de una manera en la que no pasa con las mixers, no lo ves comentando sobre las placas de audio. Sí, es como una cosa, está metido en esto. Decime una cosa, para después irnos para allá. Dale. ¿Por qué se está insistiendo tanto en el formato sin teclado y Eurorack, básicamente? O por lo menos, ¿por qué lo insiste Berenguer en esto? Bueno, primero porque el teclado es un adendum, digamos. No tiene por qué formar parte de un sintetizador. Es más, genera confusión, ¿no? Vos ves esto y lo primero que ves es acordes. El Minimoog original no podía tocar acordes. Por lo tanto, hay gente que hasta... Hay una anécdota de Rick Wakeman que dice que se lo compró un actor que pensaba que andaba mal porque podía tocar una sola nota por vez. Creo que fue su primero o segundo Minimoog. Bueno, esto confunde, ¿no? Vos ves un teclado y ya pensás en lo que le pedirías un piano. Claro. Y en realidad, el sintetizador no tiene nada que ver. Pero bueno, o sea, no todo el mundo que toca el sintetizador es tecladista. Y el teclado te pone también, así como te acercas y ya sabes tocar, o si tenés algún gusto por eso, te pone una distancia. Es tipo, yo no soy músico. Y en realidad ese yo no soy músico también es una inversión moderna. O sea, la humanidad es música porque es humana. Claro. O sea, eso es una cosa que viene con la humanidad y que se ha ido corriendo culturalmente hace ya varios siglos a partir de que todo se volvió muy específico y de que tocar un instrumento empezó a ser una cosa que tiene mucha dificultad. ¿Entendés? Para lo cual tenés que tener un cierto tipo de voluntad, de espíritu, facilidad, empatía, capacidad no en el sentido positivo, sino simplemente algo que vos tenés. Entonces mucha gente quedó prohibida de la música, no porque no tenga sensibilidad o porque no quisiera, sino porque para esto no servís. Y este no servís tiene que ver con una mirada muy estrecha de lo que significa hacer música. Entonces, el teclado tiene muchas cosas que están buenísimas y muchas cosas que te generan, en el contexto en el que estamos, una distancia. Esto, bueno, tenés que pensar cómo lo hago sonar. Sí, porque este instrumento está inspirado en el Minimoog, que tenía como disparador un teclado, y no tenés manera de hacerlo andar por sí mismo si no es, digamos, conectándolo a un contador MIDI. Pero, por ejemplo, el hecho de que le hayan puesto entradas y salidas para control de voltaje y demás, hace que puedas ingeniártelas y agarrar el LFO y con el LFO disparar las envolventes y hacer que el instrumento genere el disparo de los envolventes con un pulso repetitivo. Eso en el Minimoog original no lo puedes hacer, por ejemplo. Esa opción hace que incluso, aunque no tengas nada MIDI, aunque no lo conectes por USB a nada, aunque no tengas un coso de USB externo, el mismo aparato te puede generar, por ejemplo, una forma de disparo que en el Minimoog con teclado no tenías. Déjame preguntarte, este WASP, por lo menos era un teclado o un sintetizador totalmente ignoto hasta que Berenguer lo trajo. Sí, solo lo conocía poca gente. ¿De qué se trata? Es un sinte británico que, si bien está pensado en algún aspecto como de acercarse a esos pequeños sintetizadores derivados del Minimoog, es un poquito más chico que el Minimoog, un poco como que la configuración estándar que hoy entendemos de sinte sustractivo, 2 osciladores y ruido como señales de audio que se mezclan, pasan por un low pass filter y por un VCA, y hay 2 envolventes, una para el filtro y otra para el amplificador, y hay un LFO como modulación del filtro de los osciladores. Es de alguna manera una mezcla de la ruta del Minimoog, que es una ruta derivada de cómo mucha gente pachaba el Moog modular dentro del universo de la industria musical a fin de los 60 y comienzo de los 70, cuando lo único que había era un modular y alguna que otra cosa más, y empezó a ser utilizado ya por gente que no tenía como una formación de música electrónica de laboratorio, sino que tenía más una formación musical. Entonces trataron de hacer de ese universo gigante del Moog modular, por ejemplo, un instrumento dominable. Bien. Eso hizo que un sinte que tenía 10 osciladores, la mayoría de la gente, que lo escuchás en esos discos de fin de los 60 y comienzo de los 70, que trataron de repetir el éxito del Switch de Bach, la mayoría de la gente descartaba un montón de partes del modular y un montón de módulos que estaban ociosos por el hecho de poder construir una voz sonora un poco más predecible. Y en general apelaban a un par de osciladores de audio, 2, 3,
y algún oscilador de modulación, el noise, el filtro, un VCA, un par de envolventes, y eso es lo que de alguna manera el Minimoog mete en una sola caja. Y de cómo se usa el Minimoog, se empiezan a armar otras cajas en las cuales se simplifican todavía más. En lugar de tener un oscilador que puede ser audio y control y que puede estar en frecuencias de audio y en frecuencias bajas, ya directamente te pone un oscilador más barato, un LFO, que solamente es baja frecuencia, está siempre conectado como control, se mueve en un rango más pequeño, no es controlable por voltaje. Entonces se arman como este concepto del sinte como más pequeño, más estándar. Este sinte tiene un sonido muy especial, porque tiene un filtro multimodo, que tampoco era algo tan normal. Tiene las envolventes con repeat. Una distorsión extraordinaria en lo que es el filtro. La idea de las envolventes con repeat viene del Synthi AKS y el BCS3, que son sintes británicos como este, y también de algunos buclas. El modulador random, que por ejemplo el Minimoog no tenía, pero el ARPODYSEY sí. Entonces lo que hacen un poco con este instrumento es rescatar un instrumento que sonaba muy bien y que era un instrumento que mucha gente lo valoró mucho en su momento porque era muy económico y sonaba muy bien, pero que aparte después a lo largo de los 80, cuando comienza a caer todo lo analógico, quedó muy en desuso y solo muy poca gente todavía seguía diciendo, no, oye, pero esto está buenísimo, y qué sé yo, y quedó como medio o en el olvido o solamente en el imaginario de gente que estaba muy interesada en este tipo de synth. Entonces, que lo rescaten en este formato, otra vez como un instrumento, era un instrumento económico en su momento, y vuelve a ser así, manteniendo su peculiaridad sonora y demás, es súper piola. Igual por alguna razón extraña no tiene tanta conectividad. Para hacerlo semimodular. Sí, eso no entiendo bien por qué. Porque estaría bueno, sobre todo por estas particularidades de la envolvente. La envolvente de amplificador tiene el ataque, el decay, el modo hold para el VCA, y o tiene sustain o tiene repeat. Okay. Pero la envolvente del filtro sí. tiene ataque, decay, repeat, y si vos te vas de repeat, pasa a tener un delay. Ah, okay. Entonces, mira. Espera, vamos a sacar la modulación. Sí. ¿Ves que esta envolvente se dispara después? Puede tener delay y ataque lento. Tremendo como suena. Sacude. Y no suena igual a un MS-20 no. O igual a un Moog o igual a un ARP. No. Es muy, muy piola. Muy piola. Pero, bueno, por ejemplo, no trae el sequencer, no trae la cosa semimodular. Es como que conviven muchas líneas de diseño también. Y como que eso también es como interesante. Como que, bueno, querés un instrumento con muchas conexiones, bueno, tenés más o menos estas líneas. Bueno, desde el Neutron, que es otro instrumento que no tiene ningún diseño inspirado en nada, hasta las versiones del MS-20, el K2, por ejemplo. Otros que tienen alguna cosa intermedia, caso el Model D, la versión del SH101, MS1. ¿Sí, MS1. Y otros que han quedado como este, que está como comprimido en su propio instrumento. Lo cual también, de alguna forma, es como decir, bueno, no pensás en lo modular, qué sé yo, querés un instrumento que suene bien y haga leads, bajos, un sonido medio deforme, plum. Está ahí. Está buenísimo. Sí.
Grande. Bueno, espero que les haya gustado. La verdad que es un placer estar siempre con Ernesto haciendo algo. Y lo mejor, esperemos que el año que viene podamos estar en forma humana, presente, más que esto. ¿Sí? Gracias. Hasta la próxima. Gracias.